Viendo los techos de una zona de tascas y bares por Bilbao, nos llevan justo al lado de la zona de la Ribera, y allí se encuentra el emblemático mercado de la ciudad. Si deseas dar un pequeño paseo, vente conmigo a conocer el mercado de la Ribera en Bilbao. Sean todos bienvenidos. Solo es pasar una pequeña calle para ubicarnos ya al pie de la plaza de Mercado de la Ribera, también conocida como el Mercado de la Ribera, un lugar emblemático en la ciudad que ha jugado un papel importante en la evolución de Bilbao, desde sus orígenes medievales hasta convertirse en un mercado del que hoy se aprecian algunas renovaciones en su estructura e interiores, mientras lo iremos visitando al detalle. Los alrededores de esta zona céntrica en la que se encuentra el mercado nos recuerdan sus orígenes que datan del siglo XIV, cuando Bilbao era una pequeña villa con una creciente actividad comercial. Situado a orillas del río Nervión, en el corazón del casco viejo, la ubicación estratégica de este mercado facilitaba el comercio fluvial, permitiendo a mercaderes intercambiar productos locales y extranjeros. Desde sus inicios, la ribera fue un punto neurálgico para la distribución de alimentos y productos básicos. Desde sus comienzos hasta ahora, Bilbao ha experimentado un rápido crecimiento en la ciudad y eso se ha reflejado en el mercado. En 1870 se construyó aquí el nuevo mercado cubierto en este lugar, aunque su diseño era más modesto en comparación con la estructura que conocemos hoy. Sin perder más tiempo, ingresamos al mercado y pueden apreciar la limpieza de las instalaciones, así como la forma actual de esta plaza de mercado, que se debe en parte a una remodelación integral realizada en el siglo pasado, entre 1927 a 1929. El arquitecto Pedro Ispizua diseñó el edificio actual, que se inauguró en 1930. Su diseño moderno y funcional, con amplias ventanas, permitía la luz natural y estaba pensado para mejorar la experiencia de comerciantes y compradores. Con una superficie de más de 10.000 metros cuadrados, el mercado se convirtió en el más grande de Europa en su tipo, algo que sigue siendo cierto hoy en día y que iremos viendo en cada uno de sus espacios mientras pasamos por sitios de comida y ventas especializadas. Y es que la gastronomía bilbaína, como la de toda esta región del País Vasco, es reconocida por los pinchos o pequeñas tapas, que consisten en pequeñas porciones de comida que hacen de perfecto acompañante con una cerveza o un vino de la zona, por lo que este primer sector van a ver algunos locales con tapas, ensaladas y hasta repostería de alta alcurnia que hace antojar a cualquiera. Mientras se camina por el mercado en este punto, a muchos se les olvida en dónde están, y es que por la construcción moderna, limpia, tranquila, que contrasta con muchas plazas de mercado europeas, este lugar tiene una característica, y es que el edificio del Mercado de la Ribera es un ejemplo destacado del estilo racionalista de la época, con una estructura funcional que integra elementos decorativos como vidrieras, balcones y otros detalles escultóricos que realzan su estética. El mercado cuenta con 3 plantas, cada una destinada a diferentes tipos de productos, lo que facilita la organización y accesibilidad para los compradores. Cada espacio visitado está perfectamente delimitado y organizado. Ahora nos encontramos en la zona de frutas, verduras y algunos quesos, y es que al parecer la pasada pandemia del COVID dejó algunos rastros de comportamiento en el lugar, como guardar distancia entre compradores, por lo que se ven recuadros en el suelo mientras la gente espera ser atendida. Esta plaza de mercado de la Ribera, como les contaba al comienzo, ha estado en esta zona por algo más de 5 siglos, reconstruida en 1870, reformada varias veces en el siglo pasado y luego de ello, en 1990, el edificio fue declarado monumento histórico por el gobierno vasco.
lo que destacó su valor arquitectónico y cultural. Esta designación ayudó a garantizar la protección del edificio y a asegurar que futuras intervenciones respetaran su integridad histórica. Sigo por otros espacios para ver cómo en la segunda planta de esta plaza de mercado, donde sobresalen las carnicerías impecables y que se intercalan con otros productos propios de la región, aunque el mercado también ha sabido adaptarse a los cambios por los hábitos de consumo, incorporando, por ejemplo, tiendas especializadas donde ofrecen productos gourmet y ecológicos, lo que atrae a una clientela diversa. Esta capacidad de adaptación ha sido clave para su continuidad y éxito en el presente siglo. Mientras vamos recorriendo otras zonas del mercado, de forma periódica se le siguen haciendo mejoras al lugar. La última fue hecha entre 2009 a 2011, cuando se llevó a cabo una ambiciosa renovación integral, una reforma que costó alrededor de 20 millones de euros, modernizando las instalaciones, mejorando la eficiencia energética del edificio y restaurando elementos arquitectónicos deteriorados. Se buscó con ello mantener el equilibrio entre modernización y conservación de la esencia histórica del mercado, reformas que se pueden contemplar con especial atención si suben a los pisos superiores a ver algunos detalles estéticos como los vitrales en la parte superior y los laterales, desde donde se pueden ver los alrededores, un puente de piedra y la iglesia de San Antón, un templo gótico católico de finales del siglo XV. Al momento de hacer esta visita encontré algunos puestos de mercado cerrados, pero eso obedece a los horarios que tienen de atención, por lo que algunos de estos espacios tienen recesos algo largos a mitad del día, pero como buenos vascos, por la tarde retoman sus actividades para seguir atendiendo. Una de mis recomendaciones siempre que visito ciudades como esta es de venir y comer en plazas de mercado, y aquí es casi una obligación degustar pinchos, mariscos frescos y otros platos típicos de la cocina vasca. Todo ello en un entorno vibrante y bastante auténtico, pero esa tarea se las dejo a ustedes por si en un futuro vienen a este provocativo espacio de gustos y sabores. A pesar de haber encontrado varios puestos de mercado cerrado, puedo mostrarles otras curiosidades del lugar, en las que sobresale un espacio donde enseñan cocina vasca y es un aula perfectamente equipada. En estos lugares a lo largo del año se organizan diferentes eventos y actividades que celebran la historia y la gastronomía de Bilbao, desde concursos de cocineros hasta exposiciones y talleres de cocina. Y siguiendo por esta segunda planta del mercado, pareciera ser una galería de esas vistas de un lugar que da la impresión de un mercado gourmet, por esos sofisticados espacios, además de resaltar con fotos cada rincón que se puede explorar en sus pisos. En estos momentos les muestro un espacio que me causó mucha admiración y es el de encontrar un mural en el que se exhiben las imágenes de mujeres que han luchado por sus derechos desde sus actividades profesionales. Una gran muestra en esta plaza de mercado en el que también la cultura dispone de pequeños sitios. Estar en este mercado es más allá de una experiencia gastronómica, el conocer un poco más de la historia de Bilbao y cómo este lugar se ha reinventado con los siglos. Con estas vistas de la parte superior del mercado de la Ribera, despido otro capítulo de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y espero que les haya gustado este recorrido. Por ahora seguiré buscando más espacios de esta bella ciudad para ofrecerles luego a ustedes. Reciban un gran saludo. Hasta pronto. Chao.